Hola, ¿qué tal? Buenísimos días. Nuevamente esta vez nos toca exclusivamente medicina, exclusivamente salud, pues con el doctor consentido. Buenos días, ¿cómo están todos? Gusto doctor Ricardo Huerta, conocidísimo ya. Solo por hoy. Solo por hoy. Y bueno, como siempre tienes un tema súper importante. ¿Hoy de qué vamos a hablar, doctor? Hoy vamos a hablar de la importancia de la entrevista médica. La intención es decirle a la población, a los pacientes, cómo vayan preparados cuando van a una entrevista con su médico. Okay. Es muy importante todos los datos que nos van a aportar para que nosotros podamos llegar a un diagnóstico. Entonces, de eso vamos a tratar de desarrollar este minutito. Vamos a suponer que voy por un dolor estomacal, por decir. Generalmente el paciente va a llegar y va a llegar con un ultrasonido, por decirlo, del estómago. Ajá. Y te lo va a aventar. ¿Qué tengo? No, pues quién sabe. La entrevista médica es precisamente la importancia de que el 70% de los diagnósticos los hacemos platicando. Todo lo que tú me digas y todo lo que yo te pregunte y la cronología, o sea, en tiempo, cómo se fue desarrollando, hay que irlo anotando, ir analizando qué está pasando, porque si tú no me ayudas, va a ser más difícil que yo pueda tener claro cómo o qué te está pasando. Por eso es muy importante, el 70% de los diagnósticos es platicar con tu médico. Platicar en la entrevista. El 20% es con lo que yo te revise, te explore. Y el resto con los estudios que yo te pida, orientados a lo que yo pienso que tú tienes, no a lo que se le ocurrió a la vecina, a la comadre o sin ton ni son. O sea, necesitamos, es una disciplina, es un flujograma que nos ayuda a nosotros a poder llevar a fin de cuentas un diagnóstico. No es tan sencillo, sobre todo si tú no sabes interrogar, si tú no sabes llevar una entrevista. Y la otra, si el paciente no te ayuda. Por ejemplo, le dices, me preguntabas, me duele, ¿Qué me tomo? Traigo un dolor. ¿Y dónde le duele? Pues en veces en el corral, en veces en la cocina. Me duele el estómago. ¿Qué parte del estómago? Pues sí. ¿Desde cuándo empezó el dolor? Desde cuándo empezó tu problema es muy importante, porque hay enfermedades agudas y hay enfermedades crónicas. ¿Cuándo le llamamos enfermedades agudas? Cuando tienen menos de 2 meses. Las enfermedades crónicas son cuando tienen más de 2 meses de que tú estás teniendo un problema. Entonces, para nosotros saber si es agudo o es crónico es muy importante saberlo. Saber cuándo empezaste tú con la fiebre, si es que tuviste o has tenido fiebre, poner el termómetro, porque eso no se vale de que yo me siento irritadito, irritadita, eso no nos ayuda. ¿Cuánto tuviste de temperatura? Si es que tuviste temperatura, ¿hasta dónde te marcó el termómetro? ¿Desde cuándo tienes fiebre? Por ejemplo, si tú tienes fiebre de más de 2 meses, es una fiebre crónica. A lo mejor tu problema es por una tuberculosis. Si tú tienes fiebre hace 3, 4 días, a lo mejor porque traes infección de orina y ya uno va orientando. Si te da fiebre, un día sí, un día no, un día sí, un día no, a lo mejor tienes paludismo. No es todo, no siempre es... No es llegar y me duele el estómago, ¿qué me tomo? Sí, o tengo calentura y que no sabes si realmente tienes fiebre o no. La otra muy importante es que tú le digas a tu médico qué estás tomando, si es que ya estás tomando algún medicamento, si tienes alguna enfermedad crónica, porque es muy difícil cuando llega el paciente. ¿Qué está tomando? Tengo azúcar. ¿Qué toma? Pues toma unas pastillitas así blancas, unas grandotas y unas chiquitas. No es la manera como uno va a poder ayudar. ¿Pero cómo se llaman? Pues necesitamos saber qué está tomando y el gramaje, cuántos miligramos, cuántos gramos, qué está usando de la insulina, cuál insulina, qué tipo de insulina, si está usando bien la jeringa. Todos esos datos nos ayudan. Yo he tenido pacientes diabéticos que dicen, me estoy poniendo 50 unidades de insulina. A ver, les prestas una jeringa, a ver, dígame cuántos son 50 unidades aquí. Son 5 unidades las que se ponen, no 50 como tú le indicaste. Entonces, toda esa información nos ayuda a saber si estamos ayudando o no al paciente. Es muy importante ser claros con ellos, y si ellos no nos aclaran
un punto, ser muy insistentes y tratar de llevarlos de la mano para poder lograr un buen diagnóstico. Esa es la entrevista. 20% es la exploración. ¿Con qué vamos a revisarte? Te voy a revisar presión, fondo de ojo, todo lo que sea necesario y más orientado al problema que tú ya me platicaste. ¿Sí? Por ejemplo, si no dan esos datos, Doc, es muy difícil que tú puedas dar un diagnóstico. Te vas a perder. Verdadero. Orientar un diagnóstico depende de la entrevista. Si tú no tienes, es la clave. No tienes unos datos reales, vas a tener un diagnóstico falso. Si tú, y es regresar otra vez. Y es un problema, ¿no? Entonces, no vas a ayudarle. Si tú no tienes un diagnóstico adecuado, no vas a ayudar. Y el paciente va a ir con otro médico, y va a ir con otro médico, y va a ir con otro médico, y nunca va a resolver su problema. Sí, no le atinan. Exactamente, no le atinan. No se trata de atinar, es una disciplina, es valorar. Por ejemplo, te voy a decir qué tan importante puede ser en la entrevista. ¿Tienes gatos en tu casa? No. Es una de las preguntas que le decimos a la gente, sobre todo cuando dice, tengo fiebre de más de 2 meses. ¿Tiene gatos? ¿Tiene animales en su casa? Sí, tengo un gatito. Ok, entonces, ¿qué voy a pensar yo? Que a lo mejor esa persona tiene una infección por la caca del gato que se llama toxoplasmosis. La toxoplasmosis es una infección que te puede dar fiebre de manera crónica. ¿Y qué tengo que yo hacer? Revisar, ver si no tiene en el fondo de ojo, ver si en el ojo no hay el parásito, y pedirle los estudios adecuados para toxoplasma. ¿O perros? Si es para perros ya es otro tipo de enfermedades, pero el gato más. Otro dato, por ejemplo, bien importante, que parece que no tiene relevancia. ¿Dónde ha vivido más de 6 meses aparte de Sinaloa? Y muchos me dicen en Tijuana. En Tijuana hay una enfermedad que se llama coccidioidomicosis, que es una infección por hongos, que vienen del Valle de San Joaquín, viene un viento y trae un hongo, y ese es una infección muy común en esa zona. ¿A poco? Y entonces haces una coccidioidomicosis. De hecho, en Mazatlán yo nada más he diagnosticado 2 coccidioidomicosis de gente que estuvo viviendo en Tijuana. Y llegan aquí, y si tú no tienes el dato, si no lo preguntas, no vas a hacer el diagnóstico, o va a ser más difícil, o el paciente va a llegar hasta que hagan el diagnóstico ya cuando tomen muestras en hospital. Y lo interesante es evitar que el paciente llegue a complicarse. Eso es lo más importante para nosotros, poderle ayudar antes de que se complique o antes de que llegue al hospital. Mejor hagan su consulta médica, es súper importante, doctor, más si es la primera vez, ¿no? Cuando ya conoces al paciente, pues ya más o menos sabes para dónde tirarle, ¿no? Sí, por ejemplo, traigo mucha náusea y traigo mucho vómito, doctor, ¿qué me tomo? Pues puede estar embarazada. Exactamente, a lo mejor está embarazada, y entonces uno tiene que irse con mucho cuidado de no darle medicina por dar para los síntomas. Hay que ver qué está pasando, por qué tienes náusea, por qué tienes vómito, y ahí empiezas a preguntar cuándo tuviste tu último ciclo menstrual, cómo han sido, si tu control, si tienes algún medicamento que estás tomando para planificación familiar. Correcto. Todas las preguntas son importantes en la entrevista médica. Por eso es muy importante que de preferencia las personas, sobre todo cuando van a institución, en la institución es un mundo muy grande de población, necesita la gente llevar ya anotado qué siente, desde cuándo, cómo, que no se le olvide, qué medicamentos, llevar las cajitas con los nombres y el gramaje. Si no se te quedan, pues o llevar anotado cuáles medicamentos son. Difícilmente en una entrevista a veces se les olvida, a veces pasan los detalles, es mejor llevar anotado, y eso le va a facilitar mucho a su médico, sobre todo, les digo, en la institución, donde todo va vertiginosamente rápido y a veces la entrevista no dura ni 2 minutos, entonces va a ser más difícil hacer un diagnóstico. Y a veces, Doc, pasa, no sé si es importante la mención, que te diga, por ejemplo, se me olvidó decirle al doctor que también me dolía la cabeza. Generalmente eso sucede, sí, ¿verdad? Y luego te mandan un mensajito por WhatsApp, pero en el Seguro Social o en el ISSSTE o en el Bienestar no vas a mandarle un mensajito por WhatsApp al médico. Entonces perdiste esa oportunidad valiosa de esa atención. Es muy importante que la gente que no tiene oportunidad de un servicio médico particular
vaya bien preparada para que realmente puedan ayudarle a hacer un diagnóstico, a resolverle y a darle medicamento adecuado para que esa persona tenga un buen diagnóstico. O tan sencillo, a lo mejor no hacer un diagnóstico, pero decir, tengo que mandarlo con el neumólogo o con el internista o con el neurólogo, decir, saber hacia dónde vas a derivar a un paciente que tú no puedes ayudar, que no le puedes resolver. También para eso es importante. Y al final los estudios no se piden sin ton ni son, porque entonces te pierdes. Si tú pides un estudio que no necesitas, te vas a perder. Es muy seguramente te va a distraer y vas a tardar más en hacer un diagnóstico. Pero tú pides un estudio para poder que coincida con lo que tú ya platicaste, pensaste, revisaste, entonces muy seguramente ese estudio te va a ayudar a llegar al diagnóstico. Por ejemplo, el de la coccidioidomicosis. Es un estudio que no pedimos diario. Es un estudio, y además el ahorrarle al paciente. Todo cuesta. No puedes pedir estudios por pedir, ultrasonidos, resonancias, tomografías, laboratorios. Un paciente va al laboratorio y se gasta 3, 5 mil pesos para estudios básicos. Un perfil tiroideo te cuesta entre 600 y 800 pesos dependiendo de dónde vas. Entonces nosotros también tenemos que ver la manera de ayudarle al paciente a que no vaya a invertir su dinero en cosas que no le van a ayudar. Por eso es muy importante la entrevista. La entrevista médica es fundamental. Por eso el motivo de esta plática, a hacerle llegar a la gente lo que a lo mejor no habían tenido presente, no se habían dado cuenta, o algunos de los médicos de la población, del grupo de salud, no les ha hecho conocer para que realmente puedan tener una buena atención médica. No todo es estudios, no todo es atinarle, no le hagan caso a la comadre. No, apréndanse el nombre de la pastillita blanca. Apréndanse el nombre de la pastillita blanca o de la amarilla o de la azul. Y es muy importante siempre la asesoría médica. Por ejemplo, vas a la consulta de genéricos similares y donde los muchachos no tienen experiencia, pero así empezamos todos. Nadie nace con experiencia. Claro. Entonces es un nivel de atención. Pero si ustedes no le ayudan al médico de primer contacto con su información, muy difícilmente van a tener un buen diagnóstico. Un buen diagnóstico, y entonces a lo mejor se complican de algo que se podía haber resuelto porque no se dio el tiempo de la entrevista, no se hicieron las preguntas adecuadas o no diste la información que es importante para poder tomar una decisión y hacer un diagnóstico. Pues ahí está, ya ve, por eso hay que consultar al doctor Huerta. ¿A dónde, doctor? ¿En dónde estás? Avenida Rafael Buelna, 300, local 1, junto a Banorte, entre el Taco Macho y Banorte. Luego le digo al Pepe, al Pepe que ya le hice publicidad al Taco Macho. Y ¿sabes qué? Mínimamente un taquito mínimo. Macho. Mínimo. ¿Y los horarios, doc? Los horarios, estamos de 9 a 5 de la tarde, está mi asistente Leonor para ayudarles a hacer una cita, y las consultas únicamente en la mañana de 9 a 1. Muy bien. Sí. Oye, doc, pero bueno, tenemos hasta el próximo mes otra entrevista interesantísima como siempre, pero tenías por ahí un mensajito. Sí, desearles felices fiestas, feliz Navidad, feliz año, pásenla muy bien, no se excedan, cuídense, tómense su medicamento. Cuídense con la comida, acuérdense que eso es muy importante para mantenernos sanos, el medir. Y fuertes. Sanos y fuertes, no excederse, acuérdense sobre todo en todos los carbohidratos que hemos insistido, no ayudan. La bebida tampoco, moderadamente. Bueno, de bebida yo no hablé. Bebida moderadamente. Porque crees que tengo yo en el consultorio. Todos los borrachitos van conmigo porque no, sí los dejo tomar, sí los dejo tomar. Ok, muchísimas gracias por el favor de su atención. Gracias, doc. Gracias, al contrario, Susana. Pásala muy bien, felicidades. Bye, bye.